Muy buenos días, qué bueno que podemos estar en este hermoso domingo, muy dispuestos a escuchar la tercera parte de este tema tan interesante que espero que nos esté pareciendo, y más que interesante, edificante y que lo estemos aplicando en nuestras vidas. El tema trata acerca de la actual situación en cuanto a todas esas cosas negativas que se están viviendo y que pudimos concluir que todas esas crisis de conflictos, de problemas, de adversidades que se viven en nuestra sociedad, parte del núcleo familiar. De lo que existe en el núcleo familiar es de donde parte la formación de la misma familia y por lo tanto de la formación de la sociedad. Por eso es tan importante estar atentos a lo que el Señor nos indica, a lo que el Señor nos enseña, en cuanto a que la familia es fundamental. La familia debe ser el centro de nuestras vidas, de todo lo que se desarrolla, de todo lo que podamos llegar a lograr. La familia le dio un peso muy importante al Señor, tan es así que Él nos indica, como leímos desde el primer domingo en Deuteronomio, que es en casa donde se debe de enseñar los principios de Dios, y no solamente enseñarlos en la forma teórica, leerlos, aprendérnoslos, sino aplicarlos en nuestras vidas y asimismo el poder dar ejemplo de cada uno de ellos, sobre todo para que esa misma formación que estamos recibiendo en casa no tengamos ningún problema para que la llevemos fuera de casa. Y de esa manera, formando familias íntegras, familias en base a los principios de Dios, podamos impactar a otras familias, podamos impactar a toda una sociedad. Por eso los principios y valores son tan importantes que nosotros los podamos llegar a conocer en la palabra de Dios, para que eso rija nuestras vidas, para que eso es la base de nuestra moral, la base de nuestra ética diaria en cualquier lugar donde nos desempeñemos. Aunque aquí daba un peso muy importante también hacia los padres en la educación y formación de los hijos, creo que a todos nos queda claro que el compromiso y la responsabilidad es de todos los integrantes de la familia. De tal manera que empezamos a ver algunas áreas de oportunidad, y dentro de esas áreas de oportunidad algunos principios. No nos da el tiempo para mencionar a todos los principios, pero sí empezamos a mencionar uno de cada área de oportunidad para poderlo desarrollar. Y lo mismo vamos a hacer este domingo. Voy a terminar con 4 áreas de oportunidad y con 4 principios para que nosotros podamos entonces darnos cuenta de lo que el Señor nos quiere compartir esta mañana a través de su Espíritu Santo, mediante la palabra de Él, y que entonces nuestra vida sea edificada, nuestra familia sea edificada, nuestra familia sea más sólida, nuestra familia cuente con los recursos, con las herramientas, con el escudo importante que debe de tener contra todo aquello que va en contra de esa ética, de esa moral, de esos principios, de esa buena manera de vivir que Dios nos enseña y que creo que es la más ideal, la idónea, para que todos podamos estar caminando de acuerdo a sus principios. Y bueno, hoy empezamos con esta área de oportunidad que es el bien ser y bienestar consigo mismo y en familia. Es el área de oportunidad que tenemos en casa. Una de lo que debemos nosotros procurar es el estar bien con nosotros mismos, es el estar bien como familia, es el estar bien como dentro de una sociedad. Y para eso, bueno, también contamos con principios que nos permiten ese bien ser y ese bienestar. Por mencionar algunos de ellos, tenemos la generosidad, tenemos la gratitud, tenemos el ahorro, tenemos la perseverancia y tenemos la creatividad. Son 5 principios en este caso de esta área de oportunidad que se refiere al bien ser y al bienestar individualmente y como familia. Vamos a tocar el primero que viene ahí subrayado, que es la generosidad. Y vamos a ver qué tan importante es ese principio aplicado
en nuestras vidas para tener un bien ser y un bienestar como familia, para poder regirnos mediante eso y no tener perversidades en nuestro corazón y en nuestra mente que nos lleve a aumentar esa crisis de principios y valores que da como resultado esta ola de violencia, esta ola de fraudes, de robos, de corrupción, etcétera, que nos está no solamente afectando a nivel país, esto es a nivel mundial. Pero para eso Dios nos llama a la iglesia, Dios llama al creyente, Dios llama al que el día de hoy esté recibiendo incluso por primera vez la palabra, que esté recibiendo por primera vez la verdad que es en Cristo Jesús y que la crea y que decida aplicarla. Con eso es más que suficiente para poder impactar, para poder influenciar, para poder dar un cambio a este mundo y darle un cambio a toda esta crisis de valores, crisis de principios y por lo tanto de las consecuencias que se están viviendo y que nos está afectando. Así que bueno, si estamos hablando de la generosidad, podemos decir que la generosidad se trata de una virtud o de una cualidad personal consistente en la disposición, fíjense bien, desinteresada, no tiene ningún interés, ninguna conveniencia. ¿Para qué? Para prestar servicios o aportar las propias cualidades o los propios recursos sin esperar nada a cambio. Generosidad es uno de los principios más hermosos que existe de parte de Dios. Es una de las virtudes más hermosas que tiene Dios. Y es una de las acciones que nosotros, aplicándolo en nuestras vidas y en familia, tenemos un bien ser y un bienestar. La generosidad, entonces, podemos decir que es sinónimo de altruismo, de desinterés, dadivosidad, o sea, el dar, de largueza, o sea, de mucha cantidad en lo que queramos hacer o dar, de magnanimidad, de desprenderse de las cosas. La generosidad, entonces, es algo que Dios menciona como un privilegio, pero también como una gran bendición de parte de Él. Porque en Hechos 20:35 dice, es mejor dar que recibir. Si dices que es mejor dar, pues claro que es mejor dar, porque quiere decir que tú tienes. Que el recibir no es que sea malo, pero cuando tú recibes es que estás carente de aquello que estás recibiendo. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de qué es lo que tú tienes, si tú eres una persona dadora, entonces eres una persona que tienes y que por lo tanto, bueno, eso es una gran bendición. Y por eso dice, es mejor dar que recibir. Tú tienes algo o perseveras en tener algo valioso, en este caso, como un principio, y que lo estás brindando a todos los demás. Eso provoca un bien ser y un bienestar definitivamente. Pero ser generoso no precisamente ser desprendido, o sea, no es irresponsable el ser generoso, no es tengo esto y lo regalo, lo doy para allá y para acá. No, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sabios, tenemos que ser mesurados, tenemos que ser prudentes, porque la generosidad precisamente trata de despojarse de algo valioso para que otro se beneficie. Ojo, se beneficie. Si soy nada más desprendido, muchas veces voy a dar algo, pero no beneficio a las personas. Les doy una carga de más, aunque sea algo bueno. Por eso tenemos que tener muy en claro que para ser nosotros generosos, tenemos que ser también inteligentes, tenemos que también ser sabios y sobre todo preguntarle a Dios qué es lo que tenemos que dar, cómo podemos bendecir. Así que generosidad no es dar lo que sobra, eso es otro punto bien importante, sino dar de acuerdo con la necesidad de otra persona, necesidad de otra persona, no gusto, no capricho, sino necesidad. Tú vas a operar con tu generosidad hacia otra persona, detectando cuál es la necesidad de esa persona. Pero fíjate bien, mucho ojo, el dar para recibir algo, lejos de enseñarnos a ser generosos, nos vuelve cada vez más convenencieros y egoístas. Así como ven la imagen, somos como dos caras, como que estamos dando, pero ese no es el principio. El principio de la generosidad es
desinterés, servicio, ayuda, beneficio para alguien que necesita algo. Pero si tú no llevas el sentido verdadero de la generosidad y estás tú esperando recibir algo a cambio, entonces eso ya no se le puede llamar generosidad. Se le llamará de otra manera, pero menos generosidad. Entonces, en otro sentido, ayudar a alguien que nos ha hecho daño, indudablemente implica un esfuerzo de parte nuestra. Eso también es generosidad. Así como perdonar. Perdonar es parte de la generosidad de tu corazón. Ayudar a alguien que nos ha hecho algo es generosidad. No lo haces por algún interés, no lo haces esperando recibir algo a cambio, simplemente lo haces en beneficio de otra persona. Y cuando uno es generoso de verdad, no lo andas proclamando, no lo andas anunciando, no lo andas gritando a los cuatro vientos, sino que simplemente lo llevas a cabo. Y para eso requiere de otro principio, como es la humildad, y que por ahí estuvimos hablando el domingo pasado. Así que ser generoso, o más bien, sé generoso dando lo mejor de ti mismo, no lo que te sobra, no lo que no te sirve, no lo que ya te descompuso, lo mejor de ti mismo, con tus bienes, con tu tiempo, con tus conocimientos, con tus sentimientos, lo mejor que tengas, dalo, dalo desinteresadamente y entonces estarás descubriendo que tu corazón es generoso. En esto demuestras sobre todo el amor que tú tienes hacia el prójimo. Y cuando des, da con alegría, teniendo en cuenta que ese esfuerzo va a ser de utilidad para alguien, que te cause alegría el que tú puedas estar bendiciendo a alguien, el que tú les puedas estar causando un beneficio a alguien con lo que tú le estás dando, que signifique entonces alegría más que carga en tu corazón. Y aunque no lo busques, sí habrás de recibir, porque Dios es justo. Es la ley de la siembra y la cosecha. Aunque no lo busques, siempre va a haber una respuesta en base a esa generosidad de parte de tu corazón. Y esto es muy cierto, aún más abundantemente de lo que hayas dado. Dios hace cosas maravillosas, Dios es justo y todo lo hace hermoso en su tiempo, como dice la palabra, y eso es verdad. En estas últimas 2 semanas, para gloria de Dios, mi esposa y yo hemos recibido más abundantemente de lo que hemos dado, en todos los sentidos, porque lo hicimos generosamente en su momento, no fuimos generosos esperando algo a cambio, no lo hicimos incómodo, no lo hicimos con enojo, simplemente lo hicimos porque Dios nos está formando, porque Dios te quiere formar a ti un corazón generoso. Así que Proverbios 11, 24 y 25 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Ese es el clásico corazón generoso. Repartes, tú no estás buscando algo a cambio, pero recibes más. Eso es justicia divina, es justicia de parte de Dios. Tú no la estás buscando. Pero hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Fíjate bien la antítesis de este proverbio. Está el corazón generoso de acuerdo a Dios y recibe mucho más de lo que pudiera estar pensando, de lo que pudiera estar imaginando, les ha añadido mucho más. Pero está la contraparte, aquellos que retienen aquello que pudieron haber dado, aquello que pudieron haber beneficiado a una persona por egoísmo, por lo que tú quieras, pero desgraciadamente eso que retienen los lleva a pobreza. Hay personas que siendo muy ricas son muy pobres. Y el versículo 25 dice, el alma generosa será prosperada. Es un énfasis. No dice probablemente, no dice quizás si haces esto, lo otro. Dice, el alma generosa es puntual, el Señor es directo. El alma generosa es prosperada, no lo dudes. Y el que saciare, él también será saciado. Si tú tienes un alma generosa, de acuerdo a Dios, y das lo que tienes que dar, bendices como tienes que bendecir, a quien tú vas a bendecir, a quien tú le vas a dar, va a ser suficiente y en muchas ocasiones más que suficiente porque lo estás haciendo con un corazón generoso de acuerdo a Dios. El dar, ojo,
no es un asunto de dinero, no es un asunto material. Todo es espiritual en el Señor. Todo lo que te pide el Señor es espiritual para que tu espíritu crezca y madure con el Espíritu Santo de Él. El dar es un asunto del corazón que Dios está formando en nuestro interior. Tan solo el obedecer a Dios es dar, porque tú estás dando tu voluntad y entonces tú tienes que ir formando generosidad en tu corazón. El darle tu vida al Señor, el darle tu tiempo al Señor, el darle tus fuerzas al Señor, el darle toda tu confianza al Señor. Esa es la generosidad que Dios quiere formar en ti, que se esté formando un corazón verdaderamente generoso. Así que no se trata de dinero, no se trata de los recursos materiales, la generosidad. Esto es un asunto espiritual, es un asunto del corazón, como lo enseña Dios en toda su palabra. Vamos a pasar a otra área de oportunidad, que se llama integridad. Integridad es estar completo, es que no te falte nada. Y dentro de esta área de oportunidad, y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo en lo que es individualmente y como familia, hay varios principios, te voy a mencionar algunos de ellos. Tenemos la honestidad, es parte de la integridad, compromiso, una persona comprometida, la sinceridad y la administración. De estos cuatro, vamos a tocar el primero, que es la honestidad. La honestidad es algo que desgraciadamente no se ve como quisiera uno verlo, ¿no? Que la mayor parte de la gente fuera honesta. Caemos en la misma explicación. Por la falta de principios en casa, por la falta del conocimiento, o teniendo el conocimiento de ello, pero no la aplicación ni el ejemplo de ellos en casa, también las personas se vuelven deshonestas si este principio no está en casa. Y esto trae consecuencias, afecta a toda la sociedad. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos cada uno de estos principios y los pongamos en práctica. Si afirmamos, como dice 1 Juan 1:6, que tenemos comunión con Él, o sea, con el Señor, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. De otra manera dicho, si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero vivimos ignorantes o no aplicando ninguno de los principios de parte de Él, entonces estamos mintiendo que tenemos comunión con Él. Y no estamos poniendo en práctica lo verdadero, la verdad de Él. El Señor, por ejemplo, hablando de este principio, no es deshonesto. Si tú tienes comunión con el Señor, entonces tú eres una persona honesta. No puedes decir yo tengo comunión con Él y soy una persona honesta si no lo eres. En la práctica, en el testimonio que tú tienes, no lo eres. Así que lo que el Señor te dice en este texto es que seamos claros, que seamos honestos en lo que estamos viviendo, para que entonces podamos decir la verdad está en nosotros y estamos viviendo en la verdad. La honestidad es la forma más elevada de respeto. Cuando tú eres honesto con los demás, estás respetándolos en el más alto nivel. Y consiste en no, fíjate, así sencillo, no hacer mal uso de lo que se nos ha confiado. De lo que se nos ha confiado. Dios a ti te da la vida y te ha confiado esa vida que Él te da. ¿Cómo vamos a responderle a Dios? Con honestidad. Vamos a hacer las cosas correctamente. No vamos a hacer mal uso de nuestra persona, de nuestra vida, de nuestros recursos, de nuestros talentos, de nuestros dones, de todo lo que el Señor nos bendice. Seamos honestos. Y honestidad significa el que no hagamos mal uso de lo que se nos está confiando. La honestidad, entonces, es un valor, o si quieres decir una cualidad propia de los seres humanos, que tienen una estrecha relación con los principios de verdad y justicia y con la integridad moral, o sea, con la conducta íntegra, completa que debe tener una persona que se dice ser
honesta. Por eso la honestidad, puedes decir, si eres una persona honesta, actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud y siempre favoreciendo el interés general. Es una persona honesta. Ese principio es maravilloso de estarlo aplicando. Una persona honesta entonces es aquella que procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones. Antes que cualquier cosa, tú tienes que buscar la verdad de las cosas. Y con la verdad de las cosas, entonces tú puedes pensar, tú te puedes expresar y tú puedes accionar y entonces podrás estar seguro de que lo estás haciendo honestamente. Según de Corintios 8:21 dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. O sea, tú tienes que hacerlo delante de Dios y delante de los hombres, para que tú puedas considerarte una persona honesta. Porque una persona honesta vive 2 puntos, correctamente, y número 2, tiene principios y tiene palabra. Esa es una persona honesta. Vive correctamente y vive en base a principios y tiene palabra. La cumple cuando la dice. Y es una persona que da confianza. ¿Por qué da confianza? ¿Por qué? Porque es incorruptible, porque sus acciones corresponden a lo que piensa y dice y no elude su responsabilidad. No pone justificantes a una irresponsabilidad. Esa es una persona honesta. Vivimos en una época materialista, eso todo nos queda claro. Tener más dinero, tener más propiedades, tener más poder, etc. En lo que ser honesto no es fácil. La competencia se ha vuelto desleal. Si nos vamos por estas situaciones de más dinero, más poder, más propiedad, más cosas vanas, entonces te desvías de la verdad, te desvías de la ética y de la moral de Dios, con tal de conseguir una mejor posición, pero cada vez va implícita la deshonestidad. ¿Por qué? Porque cada vez la competencia de lo malo también va creciendo. Eso es una verdad. ¿Qué trae como consecuencia? Bueno, que busquemos el éxito sin importar si hay que engañar, si hay que robar, si hay que falsificar, si hay que estafar, si hay que traicionar, si hay que sobornar. La persona deshonesta cae en todas estas prácticas de engaña, roba, falsifica, estafa, traiciona, soborna, miente. La corrupción se ha convertido en una actitud común. Incluso la vemos como algo natural, como algo normal, porque todos transan, yo también transo, porque todos mienten, yo también miento, porque todos llegan tarde, yo también llego tarde, porque todos no cumplen, yo tampoco no cumplo. Y esto no es un principio divino, esto no es lo que me va a llevar a tener integridad como persona, ni mucho menos como familia. Por citar un ejemplo, si involucrar a alguien me puede beneficiar, ¿por qué no hacerlo? Ese es el pensamiento de la persona deshonesta. Si todos se llevan algo, ¿por qué yo no? Pero fíjate, la mentira se aprende. Papás, mamás, hermanos, hijos, familia. Si estamos teniendo una mala práctica en nuestras casas, siendo deshonestos, se puede contagiar a alguien, puede aprender a alguien, y más si es papá o mamá, educando a los hijos en algo que se llama deshonestidad, pues entonces eso va a repercutir en algo negativo. Estamos haciendo más grande algo tan grave para nosotros como es la mentira. Así que si hablamos de la mentira, decir mentiras, aunque aparentemente no produzca ganancias, no nos deja vivir tranquilos. ¿Por qué? Porque la verdad puede surgir en cualquier momento y siempre estaremos con la angustia de ser descubiertos. Una persona que miente, una persona mentirosa, se miente a sí misma y es la persona más engañada del mundo, porque la persona que miente y se acostumbra a mentir y se autoengaña, piensa que nadie se da cuenta, piensa que nadie lo señala en el sentido de decir, oye, yo te descubrí que eres un mentiroso o una mentirosa. Eso es por un lado.
Pero por otro lado, dentro de sí, está pensando y dudando, bueno, ¿qué es lo que dije? ¿Cómo lo dije? ¿Me habrán creído? ¿No me habrán creído? No viven en paz, no están tranquilos. Y si están seguros de que, bueno, lo que dije fue una mentira, ¿en qué momento se podrá descubrir y vendrá una consecuencia? Por donde quiera que tú lo veas, la mentira definitivamente no es buena para la integridad en nuestras personas, la integridad como familia. Podrás tener ciertas carencias, pero si posees la honestidad, tienes la mejor riqueza. ¿Por qué? Porque tendrás una buena reputación y no temerás ser expuesto o descubierto. Nadie te va a bajar la mirada, nadie te va a señalar, nadie te va a poder descubrir algo que no es. Y tú vas a caminar con la conciencia tranquila y vas a poder ser una persona, como decía hace un momento, una persona confiable, una persona que puede salir adelante, aún con las carencias. Si eres honesto, en un momento dado, las cosas se van a dar, porque tu corazón así lo va a actuar, lo va a buscar de manera correcta. La honestidad te brinda un camino seguro a través de la vida, eso no lo dudes. ¿Por qué? Porque es la base de la prosperidad de una persona, de una familia, de la sociedad en general. Este principio se los pido en el amor de Cristo. Púlanlo, llévenlo a cabo en sus vidas todos los días. Ayúdense como familia para que todos sean honestos. Porque la honestidad es verdad lo que dice aquí. Ese es lo que te abre el camino a la prosperidad. No solamente como persona, como familia y como sociedad. Imagínate una sociedad honesta, trabajando cada quien como debe trabajar, haciendo las cosas correctamente. ¿Cuántos beneficios ocasionaríamos? Formar entonces una familia íntegra debe de ser una meta para todos nosotros. Forma una familia íntegra. Mira lo que dice el Salmo 15. Dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Y viene la respuesta, solo quien hace lo bueno y practica la justicia. Solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. Solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. Solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Solo quien presta dinero sin cobrar intereses y jamás acepta dinero para perjudicar al inocente. Quien así se comporta, vivirá siempre seguro. La seguridad, la tranquilidad, la paz no tiene precio, no tiene un parámetro de comparación. Vivir con la conciencia tranquila, sabiendo que tú eres una persona honesta, que tu familia es honesta y que por lo tanto es verdad. La honestidad te va a abrir el camino a esa prosperidad en todos los sentidos. Otra de las áreas de oportunidad, también tan dejada a un lado en los últimos años, es la honra, que tiene entre sus principios principales el respeto, la tolerancia, la obediencia, la puntualidad. Vamos a ver el primero de ellos, que es el respeto. Se ha perdido mucho este principio. Ya no se respeta como antes, ya no existe esa educación que existía anteriormente porque se procuraban los principios desde casa. Llegaba una persona y se nos educaba, se nos formaba a que saludáramos, a que nos pusiéramos en pie, a que cediéramos el asiento, a decir gracias, a decir por favor, se le ofrece algo, a servir, etcétera, a respetar a esa persona, a los maestros, a las autoridades. Y todo esto está en crisis también porque este principio se ha pervertido, se ha distorsionado y este principio se está dando cada vez menos en casa y por lo tanto menos en la sociedad. Respeto, ¿qué quiere decir? Es actuar sin perjudicar a los demás. Así de sencillo es el respeto. 1 Pedro 2:17 nos exhorta el Señor: den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. El respeto es algo fundamental en la palabra de Dios, en la enseñanza de la palabra de Dios, porque en la práctica
Las leyes son las que delimitan dónde empiezo y dónde termina mi derecho y el derecho de los demás. Esto determina lo que es el respeto. ¿Hasta dónde puedo yo hacer algo? Y hasta dónde me debo de detener, porque si sigo, puedo faltarle el respeto a la persona que tengo enfrente. Entonces, las leyes tienen su razón de ser y me delimitan en qué condiciones voy a estar yo para poder respetar a los demás. Entonces, cuando hacemos o dejamos de hacer algo, conscientes de que eso es lo correcto, estamos siendo respetuosos, ¿sí? Es estar haciendo algo en pro de alguien. Pero si lo hacemos solamente porque lo dice la ley, lo estamos haciendo por temor, por miedo a las consecuencias. Y de esa manera nunca aprenderemos a hacerlo. ¿Por qué? Porque la humanidad, la carne, la naturaleza humana, cuando lo hace de esta manera forzada, siempre está buscando la forma de eludir ese compromiso, la forma de hacerlo de otra manera, y generalmente caemos en corrupción, caemos en malas prácticas, caemos en lo negativo. Es muy diferente que alguien actúe con respeto a que lo haga por temor. Por ejemplo, con papá, con mamá. Que verdaderamente respetes a papá y a mamá por amor, por respeto, los trates, a que sea por miedo. Porque por miedo, el miedo es un mal consejero, es un mal motivante para las acciones que vas a llevar a cabo en la vida. El respeto, por ejemplo, no olvides decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, perdón, hola, etc. El respeto se demuestra y se demuestra con nuestras acciones, por la forma en que tratamos a los demás y en especial también con lo que decimos. Cuida tu boca, cuida la forma de hablar, cuida en cómo expresas tus pensamientos. Eso es respeto. El respeto que tengamos es lo que nos exhibe tal y como somos. El respeto tiene mucho que ver con todos los demás principios. Si tú tienes buenos principios, eres una persona que vas a respetar a los demás, porque sabes que sí y que no, sabes qué hacer y qué no hacer con respecto a los demás. ¿Qué será mejor? ¿Más leyes o mayor conciencia de lo bueno y lo malo? Yo creo que no es tanto más leyes. Yo creo tener más conciencia de lo bueno y lo malo. Pero para tener conciencia de lo bueno y lo malo, necesitamos saber estos principios, cómo se aplican, para qué se aplican y cuál es el resultado de la aplicación de cada uno de ellos. El respeto empieza justamente en nosotros mismos. El respetarnos a nosotros mismos da pauta que podamos respetar a los demás. Por eso, quien no respeta, permite que lo humillen y lo esclavicen, perdón. Cuando tú eres una persona irrespetuosa hacia los demás no te van a respetar a ti. El respeto se gana. Y si sucede eso, vas perdiendo tu autoestima, el buen concepto de ti mismo, terminas por no amarte y dejas que definitivamente no te respeten a ti, y cuando pierdes ese respeto de los demás, difícilmente lo recuperas. Tienes que redoblar esfuerzos, no es imposible, pero sí es un poco más difícil recuperar el respeto. En cambio, quien entiende el respeto sabe dónde termina la humildad y dónde empieza la humillación, que son dos cosas muy diferentes. Entonces tenemos que entender que al ser todos diferentes, también lo será nuestra escala de valores y prioridades, y eso debemos respetarlos. Todos pensamos diferentes, 7,000 millones de habitantes, somos diferentes cada uno de nosotros. Tenemos que aprender este principio, respetarnos. Así que siempre y cuando no afecte a los demás ni vaya en contra de las reglas que como sociedad hemos establecido, o incluso de las propias leyes naturales. Eso es un tema muy profundo y muy importante también. La falta, fíjate, de respeto a la naturaleza y a sus propias leyes es faltarnos al respeto como seres humanos, ya que cualquier daño que sufra la naturaleza automáticamente nos está dañando a cada uno de nosotros. Ustedes han oído hablar del sobrecalentamiento global, de la desviación de los ríos, de las presas mal construidas, de las inundaciones que ocasiona esto, los cambios de clima que estamos sufriendo. Pues fue una falta de respeto precisamente a la naturaleza por no respetar las condiciones naturales
en la que está ya conformada y que no conformó el hombre, sino eso lo conformó el creador del universo, el creador de todos nosotros, o sea, Dios. Ser sincero es parte fundamental del respeto. Di la verdad, no te burles de nadie, trata bien a la gente, sé cortés, ten consideración y serás respetado. Pruébalo. Trata de entender y aceptar a los demás. Dales su lugar. Si todas estas acciones te son raras o no las habías escuchado o no las habías aceptado, hoy puedes analizarlas y puedes probar que eso sí es verdad. Mateo 7:2 es la regla de oro, que se conoce como la regla de oro. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Lo que tú quieres que los demás hagan contigo, así haz tú para con los demás. Y esto es una ley de parte de Dios. Y si es ley de parte de Dios, es perfecta. Y si es perfecta y se cumple, el resultado para ti es que se cumple y es perfecto. Así que eso es importantísimo, fundamental que lo lleves a cabo y que llegues tú a analizar y reflexionar en todos los aspectos, en todas las áreas de tu vida, con todos los principios que vayas aprendiendo. Pero hay un principio, el principio de sabiduría que rige a todos los demás. Definitivamente necesitamos sabiduría para regir todos los principios. Y ese principio nos dice Proverbios 1:7. La sabiduría comienza por honrar al Señor, por respetar al Señor, por darle toda la honra a Dios, todo el valor a Dios, que Él sea el primer lugar en todo en nuestras vidas. Lo contrario, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Yo espero que no seas una persona necia, sino que seas una persona sabia. Si es una persona sabia, vas a empezar por honrar al Señor. ¿Cómo honras al Señor? Pues empezándote a enterar, a conocer, a entender, a aplicar todos los principios divinos, todos los principios de parte de que es su voluntad. Cuando aplicas todo eso, entonces eres una persona que vas a vivir bien, porque vas a vivir de acuerdo a Él, de acuerdo a su voluntad. Y su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, va a hacer de ti, va a formar en ti a una persona a imagen y semejanza de Él. Y de esa manera tú vas a poder ser una persona con una familia bien formada, bien educada, con los principios funcionando de acuerdo a Dios en tu vida y en la de los demás, y tú vas a poder ser influencia positiva, impactante, que pueda causar una diferencia tan notable en otras familias que va a trascender de generación en generación. Vamos terminando. Los principios y valores estarán determinando la capacidad y la calidad de vida que se vive en tu familia. Repito, los principios y valores estarán determinando la capacidad y la calidad de vida que se vive en tu familia. Si tu familia y tú en lo personal eres una persona que se está dedicando a la búsqueda en la palabra de Dios, de todos los principios de parte de Dios, para poderlos entender y aplicar, eso te va a dar una capacidad por medio de virtudes, por medio de talentos, por medio de los dones que Dios te va a dar, para que tú seas una persona con una influencia maravillosa, no solamente en tu familia, sino en todas las familias que te toque a ti tratar. Porque vas a tener una gran capacidad de parte de Dios aplicando los principios de parte de Él. Está formando tu interior para poder demostrarte al exterior quién eres tú. Y la calidad de tu vida va a ser una calidad de un nivel muy alto, porque si estás practicando todos esos principios, eres una persona que se conduce moral y éticamente correcto y que por lo tanto eres una persona que eres productiva y eres reproductiva en cualquier área donde quieras y puedas estar en esta vida, al igual que tu familia. Así que, donde se requieren los ajustes es en privado.
¿Dónde? En casa. ¿Dónde? En familia. ¿Y dónde se verán los resultados? Se verán en la vida pública. Es así como la oración, cuando enseñaba el Señor a orar. El ejemplo que dejó Jesús acerca de la oración. Era en lo privado, era en lo íntimo, donde aprendía, donde recibía de parte de su Padre celestial, y él lo entendía y lo aplicaba en su vida y se demostraba en público. Nosotros como familias tenemos que hacer en familia, en casa, en lo privado, en lo íntimo, todos los ajustes y todos los cambios necesarios que redunden en tener funcionando cada uno de estos principios en cada uno de nosotros. Es en lo privado, es en casa, permanentemente, perseverantemente, constantemente. Así que si lo hacemos de esa manera en casa, lo estaremos demostrando en la vida pública que tenemos. Donde quiera que nos estemos desarrollando, ahí estaremos nosotros siendo una influencia positiva de parte de Dios para poder decir sí se puede vivir correctamente, sí se puede estar resolviendo este conflicto de principios y de valores, sí se puede estar resolviendo la corrupción, la violencia, pero a la forma, a la manera y en el patrón de operación de parte de Dios, como lo estamos aprendiendo a través de su palabra. Fíjate bien, tú formas la vida, no la vida te forma a ti. Es decir, depende de ti, de tus decisiones, de tu fe, a quién crees, a quién le crees, de parte de quién te enseña, de parte de cómo te enseña. Y si la respuesta es Dios y la palabra de Dios, entonces se está formando la vida de Dios en ti. Entonces se está cumpliendo el deseo del Señor, que tú seas transformado a imagen y semejanza de Él. No estés esperando que los demás te formen. Tú tienes que tomar una iniciativa, de preferencia el día de hoy, y decir, he entendido que el creador del universo, el creador de este mundo, el creador de mi persona, es el que me debe de formar a mí. Y no solamente a mí, sino también a mi familia. Así que de aquí en adelante, a partir de hoy, voy a buscar conscientemente, esforzadamente, diligentemente, permanentemente los principios divinos del Señor para que esos principios, aplicándolos en mi vida, me vaya formando a imagen y semejanza de Dios. Insisto, no solamente en lo individual, sino en familia, porque todo es mejor en familia, y esto no lo digo yo, lo dice el Señor. Dios, fíjate bien, nos da su palabra para tener la habilidad de formar una vida conforme es el deseo de Él. Si estoy hablando de formar nosotros nuestra vida, no la vida a nosotros, es porque te estoy diciendo que es la palabra de Dios la que nos capacita, la que nos da la habilidad para formar la vida conforme al deseo de Él. A través de su palabra, nosotros podemos conocer los principios de Él, cómo deben de ser aplicados en nuestras vidas, y de esa manera tiene un efecto en nosotros para entonces irnos formando de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo al mundo, no de acuerdo a la nuestra, sino de acuerdo a su voluntad. Segundo de Timoteo 3, 16, 17 refuerza esto que les estoy mencionando. Es en su palabra está contenido todo, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es en la palabra, es la palabra la que nos capacita, la que nos permite tener esa habilidad de poder nosotros disfrutar de cada principio de Dios y por lo tanto disfrutar
de todos los favores que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que si nosotros vamos a tener esta comunión con Dios, esta comunión con su palabra, nosotros nos vamos a estar preparando perseverante y constantemente con su palabra que es Jesús, es quien va a estar actuando en nosotros a través de su Espíritu Santo para formar verdaderos hombres, mujeres, jóvenes, niños, familias, de acuerdo al diseño original de Él, que es desde el principio de la creación, para que nos podamos ver otra dimensión de las cosas, para que podamos ver otra perspectiva y otra expectativa de lo que estamos actualmente viviendo y podamos decir, Señor, tú no pierdes el control. Señor, tú tienes todo debidamente ya contemplado. Lo que necesita el mundo es buscarte a ti. Lo que necesita el mundo es convertirse a ti. Lo que necesita el mundo es tener intimidad y revelación de quién eres y cómo eres tú, para que entonces podamos ser formados y transformados a tu imagen y semejanza. Si tú estás escuchando este mensaje y estás teniendo este corazón abierto, recibiéndolo en tu corazón, ponlo en práctica en tu vida. Busca los principios de parte de Dios. Busca cada palabra de parte de Dios que te pueda formar, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y de esa manera no solamente estarás edificando tu vida, estarás edificando la de tu familia y la de muchas familias. Si tú lo haces en esa secuencia, entonces vendrán los beneficios, tarde que temprano vendrán los beneficios, porque estarás siendo un factor de cambio para que esa sociedad sea una mejor sociedad, pero no de acuerdo a un esfuerzo humano, sino de acuerdo a esa habilidad, esa capacidad, a ese efecto de la palabra de Dios en todo aquel que cree. Recuerda que todo es posible para el que cree. Y si tú estás creyéndole esta palabra, entonces ponla en práctica, no te tardes y empieza con tu familia. Empieza por estos principios en tu familia. Ve quién te puede ser tu mentor, quién te puede enseñar, quién te puede orientar, quién te puede guiar, quién puede ser un ejemplo para ti de todos esos principios y aplícalos en tu vida. Tu familia y tú son muy importantes para Dios. Esta sociedad es muy importante para Dios y lo que está sucediendo se puede revertir a algo maravilloso si tan solo lo que estamos escuchando este mensaje lo empezamos a poner en práctica. Así que comparte también, no se te olvide, comparte estos mensajes con las personas que están en tus contactos en las redes sociales. Y bueno, síguenos por Facebook, en la página de la Iglesia Unidad Cristiana Adonai, o a mi nombre, Luis Ramón Ocaña Jiménez, para que tú también estés recibiendo palabra de parte de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque en medio de todas estas crisis que estamos viviendo, en medio de cosas negativas, de malas noticias, tú siempre tienes un remanso de paz para nosotros por medio de tu palabra, porque tu palabra nos enseña que hay una mejor perspectiva y una mejor expectativa de parte tuya para cada uno de nosotros, que nunca pierdes el control y que siempre tienes ya definidas las respuestas. Tú ya lo hiciste desde antes de la fundación del mundo y tú nos das el privilegio de ser tus hijos para estar involucrados y dentro de cada plan que tú tienes para que toda tu palabra se cumpla, para que muchas almas se conviertan, para que muchas familias estén gozando de tu presencia y puedan ir en una directriz muy diferente a la que hasta ahora han caminado. Que caminen en la verdad, que caminen en lo tuyo, que caminen en tu voluntad. Este es el deseo que tú tienes en esta mañana, en esta tarde, para cada uno de nosotros. Bendice a cada persona, Señor, bendice cada hogar, bendice cada familia, Señor, que cada principio y valor esté ahí en sus corazones, en sus mentes, ya trabajando, mi Dios, para que cada uno de ellos disfruten de lo que es estar en tu voluntad, disfrutando de tu voluntad, siguiendo tu voluntad y permitiendo que la gracia tuya opere en medio de cada uno de ellos por medio de su fe. Te doy gracias, 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 Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Les envío un gran abrazo hasta allá, hasta sus hogares. Y espero vernos el próximo domingo en otro gran mensaje que tiene preparado el Señor para todos y cada uno de nosotros. Bendiciones.